Hola, quinto tercera. Bueno, les quiero explicar un poquito estas propiedades con las que se van a encontrar en el trabajo práctico número 4. El logaritmo de una multiplicación, el logaritmo de una división, el logaritmo de una potencia, el logaritmo de una raíz. ¿Qué pueden hacer? Pueden transformarlo en otra cosa. El logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos de cada uno de los factores que figuran en esta multiplicación. El logaritmo de una división es la resta, es la diferencia entre los logaritmos. ¿Esto de dónde viene? ¿De dónde parte? ¿Por qué es así? ¿Ustedes recuerdan estas propiedades? Que en una multiplicación, cuando la base era la misma, se suman los exponentes, y en una división, también cuando la base era la misma, se restan los exponentes. Bueno, esto tiene que ver con los logaritmos. Recuerden que los logaritmos son exponentes. Entonces, por eso, en una multiplicación, lo que hacemos es transformar en una suma. Es como una especie de distributiva. No es una distributiva, no tiene nada que ver con la propiedad distributiva, pero a la vista parecería como que distribuimos este logaritmo para este factor y este logaritmo para este otro. Pero entonces, teniendo cuidado que si es una multiplicación vamos a hacer una suma, si es una división vamos a hacer una resta. Y si es una potencia, este exponente va a pasar acá multiplicando y solamente vamos a calcular el logaritmo de este numerito. Entonces va a ser más fácil calcular eso. Esto tiene que ver con la propiedad de las potencias, de potencia de otra potencia, que se multiplican los exponentes. Bueno, más o menos de ahí viene esta propiedad que vamos a usar en los logaritmos. Lo mismo para la raíz, porque en realidad la raíz yo la puedo escribir como una potencia si escribo el exponente como fracción. Esto lo conocen. Entonces esta fracción pasa acá multiplicando y en realidad lo que estamos haciendo es calcular el logaritmo en base a de un número b cualquiera dividido este numerito que es el índice de la raíz. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Para qué nos puede servir esto? Yo escribí primero un ejemplo cualquiera, no está en el apunte, pero bueno, logaritmo en base 3 de toda esta cuenta. Yo podría hacer toda esta cuenta, 27 por 81 dividido 3, pero me va a quedar un número que tal vez no sea fácil de calcular el logaritmo en base 3 de este resultado. Entonces lo que podemos hacer es calcular los logaritmos por separado. Calcular el logaritmo en base 3 de 27, el logaritmo en base 3 de 81 y el logaritmo en base 3 de 3, que son los tres numeritos que figuran acá. Con el cuidado de que si hay una multiplicación se va a transformar en una suma y si hay una división se va a transformar en una resta. Entonces después calculo los logaritmos de cada número. El logaritmo en base 3 de 27 es 3, el logaritmo en base 3 de 81 es 4 y el logaritmo en base 3 de 3 es 1. Simplemente ahora tengo que hacer esta suma y resta y me da 6 en este ejemplo. Acá utilicé los mismos números, el 27, el 81 y el 3, pero ya le agregué potencias y raíces. Entonces, ¿cómo voy a desglosar, cómo voy a desarmar ese ejercicio para poder calcularlo y no hacer esta cuenta? Vamos a calcular el logaritmo en base 3 de 27 a la 4, el logaritmo en base 3 de raíz quinta de 81 y el logaritmo en base 3 de 3 a la 7, con sumas y con restas porque estábamos multiplicando y dividiendo. Pero después voy a hacer otra cosa más. La potencia, el exponente, va a pasar multiplicando, el índice de la raíz va a pasar dividiendo. Acá también tengo un exponente, lo paso multiplicando. Entonces voy a calcular, logaritmo en base 3 de 27 ya dijimos que era 3, el logaritmo en base 3 de 81 era 4 y el logaritmo en base 3 de 3 es 1, pero multiplicado por 7, este era dividido 5 y este era multiplicado por 4. Resuelvo esta cuenta, acá yo sumé 12 menos 7, puse este 5 que es la parte entera, más los 4 quintos, y trabajo con fracciones, me queda ese resultado. Un ejemplo más, fíjense que acá puse una raíz, pero de una cuenta, no es de un solo numerito como en este ejemplo anterior. Entonces, vamos a calcular el logaritmo en base 3 de 27,
más el logaritmo en base 3 de 81, todo dividido 5. ¿Por qué todo dividido 5? Y bueno, porque todo estaba dentro de esa raíz quinta. No este 3. Este 3 está fuera de esa raíz quinta, así que este va separado. Sería 7 por el logaritmo en base 3 de 3, porque este 3 estaba elevado a la 7. Hacemos las cuentas. Esto da 3, esto da 4, todo dividido 5, así que me va a quedar 7 quintos. 7 por 1 es 7. Después hago la cuenta con fracciones y queda este resultado.